Vamos a dar inicio a la sesión de ponencias número 4, en la que estamos presentes el doctor Luis Rodríguez Yunta, la doctora Isabel Villaseñor, quien está en lugar de la doctora Juliana Botezán, quien no pudo venir, no pudo asistir a este evento. Sin embargo, nos envió su trabajo y la doctora Isabel Villaseñor nos va a hacer el favor de dar algunas palabras con respecto a la ponencia de la doctora. Bien, también tenemos al doctor Carlos Miguel Tejada Artigas, ¿sí?, a la doctora Susana María Ramírez Martín y un servidor, quienes les damos la más cordial bienvenida, y vamos a iniciar con la ponencia Indicadores Bibliométricos sobre revistas más allá de los índices de citas, del doctor Luis Rodríguez Yunta, quien, déjenme decirles nada más tres cositas del doctor, puesto que tiene un currículum muy amplio. Él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, posee formación en documentación a través de múltiples cursos monográficos, así como un diploma de estudios avanzados por la propia universidad. Él trabaja desde 1986 en el CSIC hasta 1989 en el Servicio de Acceso al Documento Primario y desde 1990 en el Departamento de Documentación y Análisis Bibliométrico en Ciencias Humanas de esta universidad. Bien, doctor, le damos entrada a su ponencia, por favor. Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias y agradezco a toda la organización de este evento, darme la oportunidad de participar en él, donde vengo sobre todo por la pertenencia a la Complutense como profesor asociado, pero que lo que voy a exponer es sobre todo fruto del trabajo que realizo, una larga trayectoria ya hay en el CSIC, que es un centro de investigación, un gran organismo de investigación en España, dentro del cual está el Centro de Ciencias Humanas y Sociales al que pertenezco, pero que hereda una línea muy importante del ámbito de información y documentación, que era el CINDOC, que está subsumido en este centro, ¿no? El tema que vamos a abordar o que yo quiero presentarles, he intentado aprovechar la realización o la participación en este evento para desarrollar un trabajo preliminar donde la principal motivación radica en dar una utilidad a las bases de datos que elaboramos en el CSIC desde la década de los 70. Bases de datos tradicionales, pero que actualmente son muy parecidas a las bases de datos que se elaboran aquí en la UNAM, clase y periódica, que solo recogen bibliografía española, pero que digamos que en el mundo actual pues se nos exige de alguna manera que además de bibliografía, para lo cual es su uso tradicional y antiguamente eran recursos imprescindibles, ahora mismo hay muchos recursos para la bibliografía, ahora se nos exige que demos algo más, ¿no? Pero también partimos de unos presupuestos. El principal presupuesto es el hecho de que la cienciometría no es exclusivamente las fuentes de citas. Nuestras bases de datos no recogen citación, pero también pueden ser una fuente, y tradicionalmente han sido también una fuente, a veces menor, pero una fuente útil para la cienciometría, y podemos seguir trabajando en este sentido. Y además, sobre la base de que específicamente en el campo de las ciencias sociales y humanidades las fuentes de citas son especialmente cuestionadas o su validez, digamos que tiene que ser complementada con otras, ¿no? Este es el primer aspecto, ¿no?, que justifica la necesidad de por qué abordar indicadores bibliométricos que no sean exclusivamente de las citas, o una motivación importante por nuestra parte. En este esquema que he puesto me he basado un poco en la bibliografía, en un artículo publicado en una revista de educación por Brunner y Salazar, pero podríamos encontrar muchas fuentes que critican o que, digamos, establecen las diferencias entre las ciencias experimentales y las ciencias sociales y humanas, que justifican el hecho de que cuestionemos que los índices de citas, específicamente los tradicionales, el Web of Science, pero también Scopus actualmente, pero incluso también el Google Scholar Citation, que es el que se puede emplear como recurso alternativo actualmente, todos ellos son útiles claramente para ciencias experimentales y más cuestionables su uso para ciencias sociales y humanas, sobre todo por dos aspectos. Primero, porque los hábitos de comunicación, de trabajo y de citación son diferentes en muchas de estas disciplinas, quizás no en todas, pero en bastantes casos. En segundo lugar, porque no se puede afirmar que haya una selección de revistas representativas o que podamos decir que representan la circulación principal en un ámbito científico en estas disciplinas, ¿no? Por el uso de otras fuentes como libros, por la dispersión de títulos,
por muchos aspectos, no hay un núcleo de revistas que podamos afirmar que son las fuentes claras para establecer que las citas son representativas, ¿no?, como fuente. En cuanto a qué podemos aportar o qué aporta la bibliometría, que no son datos basados en citas, hay que decir que incluso en los propios recursos que hacen en rankings de revistas a través de la citación, también incluyen, algunas veces de forma un poco anecdótica, pero incluyen algunos indicadores que no son basados en citas, ¿no? Tanto Stimago como el Journal Citation Reports incluyen algún indicador. Y, bueno, el ejemplo más claro de esto sería Scielo, donde los indicadores claramente distinguen su presentación entre indicadores de publicación, indicadores de colección e indicadores de citación, ¿no? Aparte de estos índices de citas, también en Redalyc hay algunos datos que no son de citación. Tenemos también las otras fuentes como la Tindes, MIAR o otros proyectos que se han desarrollado en España, RES, DICE, etcétera, donde también encontramos algunos otros indicadores. La Tindes se suele decir, por ejemplo, o se suele criticar que solamente son indicadores formales, pero la realidad es que incluye algunos indicadores de calidad de las revistas que no tienen nada que ver con la edición o los aspectos formales de la edición. Por ejemplo, el que más me puede interesar para el estudio es el hecho de que se evalúa la autoría externa, que es algo que en la Tindes se evalúa por los últimos números, con lo cual no es algo que sea de cómo se define la revista o cómo se justifica, sino que se evalúan los propios ejemplares de una forma similar a lo que podemos sacar de nuestras bases de datos, ¿no? En otros casos, pues se evalúan otros proyectos, sobre todo la presencia en bases de datos internacionales, etcétera. Muchas veces estos indicadores, incluso los novas, o estos que se aportan en estos índices de citas, como este ejemplo que veis aquí, pues lo que aportan es sobre todo basado en el campo del lugar de trabajo, en el campo de afiliación institucional de los autores, de donde se pueden sacar datos de coautoría y, sobre todo, lo más importante es datos de colaboración internacional. Aquí hay que decir que, por lo que hemos afirmado anteriormente, en el caso de las revistas de humanidades y de ciencias sociales, pues los datos son de menor interés en el sentido de que proceden de unas fuentes donde claramente la coautoría es menor y, por tanto, hablar de colaboración científica, cuando no superamos un 10, un 15% de coautoría, pues los datos de colaboración científica quedan también a un rango muy pequeño en comparación con las revistas de ciencias experimentales. Entonces, pues son datos que quedan un poco cuestionables, ¿no?, su utilidad a la hora de valorar estas disciplinas. Luego, otra fuente que he valorado en el texto escrito que adjuntaremos para las actas es toda la bibliografía donde podemos encontrar estudios, muchas veces publicados por las propias revistas sobre sí mismas, donde se habla de estudios bibliométricos a medida, ¿no? Aquí algunas cuestiones se pueden valorar de forma muy difícil a partir de la base de datos, como el género en la autoría, y que, bueno, generalmente se hacen por cuenteo manual, o los temas tratados incluso. Hay otros aspectos como la internacionalidad que se pueden, o la productividad, etcétera, que se pueden valorar por diferentes aspectos y que se han tratado en la bibliografía. Y un aspecto que también puede ser interesante para hacer un seguimiento a posteriori es los informes que se van publicando. Todavía son pocas revistas las que lo hacen, pero que creo que es algo que puede ir creciendo. Los informes que publican las propias revistas sobre los porcentajes de rechazo y por tanto, informes de calidad sobre la propia revista que se pueden sacar de cada número, ¿no? El siguiente aspecto que es importante, lo tenía también en la primera diapositiva, se me ha olvidado resaltarlo, es el hecho de que tenemos un referente claro de lo que podemos hacer en las bases de datos del CSIC sobre cómo aprovechar una base de datos para extraer indicadores bibliométricos. El mejor ejemplo internacional, desde luego, es el portal BIBLAD, que desarrollan aquí en la UNAM, por parte de la unidad de creación de las bases de datos clase y periódica, donde evidentemente hacen un recurso de una calidad extraordinaria, donde podemos incluso valorarlo como un elemento para la formación en bibliometría muy adecuado. Se dan datos de frecuencias y dan datos de indicadores basados, pues, en los aspectos que se pueden extraer de esta base de datos, ninguno de los cuales procede de la citación. Y son 10 indicadores en total que se pueden manejar y que se pueden consultar de forma práctica, digamos, valorando por disciplina, seleccionando aspectos y extrayendo los datos en forma gráfica por años o de forma global de todo el fondo de estas bases de datos, ¿no? En este caso, pues se hacen muchos indicadores con esta clasificación por autoría y colaboración entre autores, por productividad de los autores, por concentración y dispersión, etcétera, de los contenidos o la densidad de la información, de los cuales, pues bueno, pues lo que podemos ver es que el único de estos indicadores que realmente podemos decir que sin ninguna duda
sí nos habla de la calidad de las revistas es la tasa de autoría exógena, ¿no? Los demás son indicadores que en el análisis que hago en general de todas estas fuentes que manejamos, pues al igual que los que nos presentan otras fuentes, la mayoría de ellos no podemos decir que nos puedan servir para valorar la calidad de las revistas, sino que son o bien indicadores que enfatizan la productividad, nos pueden dar datos de productividad que no siempre son fáciles de valorar, como indicadores que bueno, pues nos facilitan un estudio casi sociológico sobre cómo se comportan las ciencias o cómo se comporta determinada revista, ¿no? Pero si queremos utilizar las bases de datos para hacer una categorización por calidad de las revistas, pues tenemos dos aspectos, la internacionalidad y la apertura o la medida contraria que sería la endogamia, ¿no? La endogamia es un aspecto especialmente que me preocupa o difícil de medir. Para empezar hay que decir que la endogamia pues siempre va a existir porque en una revista de alguna manera los posibles lectores de una revista y los posibles autores son los mismos, ¿no? Pero realmente cuando es preocupante es cuando la endogamia traduce un sesgo, traduce ciertos privilegios, ¿no? Por lo tanto sí hay que medirla, pero hay que medirla digamos de una forma que permita pues, aportar datos sobre la apertura en la autoría en general, de una forma más global. El problema fundamental que tenemos en este aspecto es que los criterios que se están utilizando para medir la autoría, digamos, la apertura de la autoría, son criterios donde se está valorando la pertenencia al comité o a la entidad editora. Y en estos casos, pues cuando la entidad editora es la universidad, es fácil de medir; cuando es una entidad privada o una asociación, pues es muy difícil de medir y no se puede aplicar un criterio que se mida de forma diferente según quién es el editor, ¿no? Más pues se plantean a veces porcentajes del 50% como en la Tindes o de 75% como es en RECIT, por tanto tampoco está claro dónde marcar el aspecto. En este sentido, pues lo que yo planteo en el trabajo es un estudio preliminar para poder establecer a posteriori ya un estudio más serio, un trabajo de equipo donde podamos valorar más a fondo la aplicabilidad de estos indicadores no basados en citas. Y nos basamos en lo que podemos utilizar de una base de datos, que es la base de datos ISO de Ciencias Sociales y Humanidades, donde por las características que tiene, pues podemos decir que tenemos información suficiente, pero que también tiene ciertas limitaciones. Y de esas limitaciones, pues lo que yo concluyo es que es una base de datos donde podemos sí establecer información sobre las revistas y, en cambio, menos claro que podamos establecer datos de productividad sobre disciplinas, que es el uso tradicional que se le ha dado a estas bases de datos. Sobre estos planteamientos, lo que establezco es una propuesta que tendremos que valorar en nuestra unidad y crear equipos de trabajo para poder ver si desarrollamos con esto algunos contenidos, alguna exportación similar a la que hacen aquí en la UNAM, donde pues planteamos una diferencia entre variables o datos informativos e indicadores de calidad, ¿no? Para marcar claramente cuándo un valor es informativo, para saber un poco el perfil de una revista, y cuándo eso sí lo podemos utilizar para establecer la calidad. Y he hecho un estudio previo sobre 17 revistas de historia contemporánea. El número de variables o datos informativos nos permitiría tener el perfil, o el perfil genérico, o el perfil de cada una. No voy a detenerme en destacar cada uno de ellos. Vamos a detenernos más en los indicadores de calidad, que son pues la parte más dudosa o la parte que tendremos que valorar más a fondo. En principio yo planteo 10 indicadores, de los cuales divididos en dos grupos. Los primeros se dedican realmente a medir el grado de autoría externa, por tanto la no endogamia, ¿no? Aquí valoro 5 indicadores, de los cuales bastaría con cumplir 4 para considerar que una revista aprueba en este indicador de apertura de la autoría. El primero que mido es el porcentaje entre la diferencia de autores diferentes, ¿no? Con respecto al número de documentos, donde bueno, pues podemos establecer, o aquí la principal duda que siempre vamos a tener en cualquiera de estos indicadores es que podemos establecer dos criterios: o poner un filtro predeterminado, en este caso yo planteo que puede ser 0,9, o considerar la mediana como el factor discriminador, ¿no? Entonces tendremos que valorarlo y consensuarlo y verlo con ejemplos más a largo plazo. Planteando yo sí, bueno, pues podemos delimitar de este estudio preliminar qué resultaría, ¿no? Es decir, que en este caso pues hay 3 revistas que destacan como que no digamos sospechosas de endogamia, en cuanto que están ahí con tres revistas que caerían.
El otro indicador sería la frecuencia de publicación del autor principal. Esto, digamos que lo que yo planteo es que un solo indicador no puede valorar la autoría, porque un solo indicador es fácil de manipular, mientras que si planteamos una batería de indicadores combinados siempre es más fácil. Porque aquí lo que tenemos que valorar es que si un autor dirige una revista y lo que hace es decir, si solo contemplamos que el medidor de la endogamia es que pertenecen a la misma institución, yo le puedo decir a Isabel, tú no puedes publicar en mi revista porque entonces perjudicas la valoración de la revista, pero yo sí publico, ¿no? Evitar que haya un perfil de ese estilo. O bien al revés, que le digo, tú vas a ser la directora de la revista para que yo pueda publicar en la misma, para que no me perjudique el baremo, ¿no? Evitar estas cosas, con lo cual tenemos que medir también la presencia de ese autor principal que supone, ¿no? Hay una revista que claramente, tanto en este indicador como en este de porcentaje, que claramente ahí destaca como que hay una persona que hay un sesgo en esa publicación. De esas 17 revistas que he valorado, solamente hay una revista que claramente destaca, pero bueno, también pues ahí la duda es dónde ponemos el filtro, en 5%, el 6% ya sería un suspenso, bueno, pues es difícil, tenemos que consensuar dónde ponemos ese filtro, ¿no? Y a veces no es fácil el establecer estas medidas. Veis que en este caso, por ejemplo, la mediana queda muy baja, es complicado. Otro indicador sería la diferente procedencia institucional de los autores en cuanto a instituciones que aparecen con una frecuencia mayor de un artículo al año. Entonces, aquí valoramos como bueno, tanto revistas, como en este primer caso, es una revista que aparece, 10 instituciones que aparecen con esa frecuencia, eso sería bueno, tanto eso como las que no tienen ninguno. Y, en cambio, los aspectos que podrían traducir un cierto sesgo serían aquellas que hay una única institución que destaca sobre las otras, ¿no? En ese caso no habría la mediana, ¿no? Y el último indicador de este abanico que mide la autoría, la apertura de la autoría, sería el de la concentración de qué porcentaje supone esa institución más predominante con respecto al porcentaje de artículos, ¿no? También pues da unos resultados que nos permiten filtrar qué revistas pueden tener un cierto sesgo, etcétera. El otro grupo de indicadores sería el de la internacionalidad de los autores. Aquí partimos del indicador, como plantea Viblat en la UNAM. Del indicador de partida sería el índice de internacionalidad de los autores que publican, o sea, la asistencia de autores de instituciones de países diferentes al país editor. Y esto lo intentamos valorar con respecto a aquellos que sí aprueban en este indicador, valorar que esas instituciones externas no procedan todas de un mismo abanico. Porque si, digamos, todas las instituciones que publican en esas revistas, no, en nuestro caso no españolas, fueran europeas o en el siguiente indicador fueran iberoamericanas, latinoamericanas, pues no hablaríamos de internacionalidad pura, sino de una revista de carácter regional, ¿no? Puede darse el caso. En estas concreto de historia, ninguna supera el 75%, que era lo que yo ponía como valor predeterminado. Digamos que, por ir ya a las conclusiones, sobre el estudio preliminar hecho se puede valorar que sí que podemos establecer una categorización entre las revistas y podemos hablar de cierta utilidad de estos indicadores, aunque con la limitación de que habría que, primero, que en algunos casos yo he realizado correcciones sobre los datos, pues para homogeneizar la forma de los autores y homogeneizar la forma de los lugares de trabajo. Y, en segundo lugar, pues el hecho de que sí nos permite discriminar y que es aplicable tanto a revistas universitarias como a no universitarias frente al baremo que se estaba haciendo hasta ahora de la apertura exterior, que era, digamos, fiable para las universitarias y menos fiable para las otras, ¿no? En principio, evidentemente, lo que yo planteo es una propuesta ajustada exclusivamente a un producto, a la base de datos ISOG, a las posibilidades que tenemos, que es decir, no son los mejores indicadores del mundo, son los mejores indicadores que podemos sacar de un producto concreto, donde sí que se pretende dejar bien claro pues cuándo podemos dar datos exclusivamente y cuándo podemos dar datos e interpretación y si llegamos a poder utilizar nosotros mismos estos datos para hacer una categorización de revistas principales y secundarias en cada disciplina de las que nosotros cubrimos. Y, bueno, pues más o menos yo creo que sí se puede tener indicadores tanto de la apertura de la autoría como de la internacionalidad, que no dependen de las citas y que deben de combinarse con más de un aspecto que no dependa de la entidad editora, ¿no? Que es lo que he planteado. Nada más. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor Luis Rodríguez Yunta. Ahora vamos a dar paso
al trabajo realizado por la doctora Juliana Botezán, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación y tiene como líneas de investigación políticas de información y documentación, sociedad de la información y del conocimiento, gestión del conocimiento, entre otras. Bien, quien nos va a hacer algunos comentarios con respecto a la ponencia de la doctora Juliana es la doctora Isabel Villaseñor, a quien le damos la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Ramírez. Quiero agradecer en nombre de mi colega, la doctora Botezán, la oportunidad que nos brindan, o que a las dos, yo por exponerles y ella por poder presentar esta ponencia. Su título es Innovación educativa y difusión de la producción científica para investigadores noveles en documentación e información. La revista Innovadoc, revista de investigadores noveles en información y documentación, representa el resultado de un proyecto de innovación educativa concedido por la Universidad Complutense de Madrid en su última convocatoria competitiva de proyectos en 2013. El proyecto pretendía la puesta en marcha y el desarrollo de una revista electrónica de investigación con evaluación por pares con y para investigadores noveles en información y documentación, como son los alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Documentación, para que pudieran poner en práctica y aprender así de un modo más eficaz los métodos de investigación enseñados en la asignatura de Metodología de la Investigación, y para que al mismo tiempo se dieran a conocer aquellos trabajos con calidad suficiente como para ser publicados. Era muy importante la colaboración entre los profesores y los alumnos en la creación y el funcionamiento de esta herramienta docente y de investigación, así como la participación del alumnado, previa selección, en el proceso de aprendizaje a través de la puesta en marcha de la revista, la evaluación de artículos, participación en el proceso editorial y en el consejo de redacción, etc. Con esta revista se lanza una propuesta novedosa para asegurar la puesta en práctica de los conocimientos transmitidos en la asignatura de métodos de investigación impartida en el posgrado y a partir del curso anterior, 2012-2013, también en el último curso de grado, hecho que nos determina contar con algún artículo basado en trabajos de fin de grado también, dándoles la posibilidad a los alumnos de posgrado de publicar sus mejores resultados de los trabajos de investigación bajo forma de artículo en una revista de iniciación a la investigación y a la publicación científica con evaluación por pares y otras garantías de calidad, como la transparencia, el proceso de selección basados en criterios de calidad, etc. Los objetivos del proyecto de innovación. El proyecto de innovación educativa tiene 3 objetivos fundamentales que enumeraremos a continuación. 1. Introducir a los alumnos de posgrado en el ámbito de la publicación científica, haciéndoles partícipes del conjunto del proceso editorial. Muchas veces las primeras publicaciones son las más difíciles para el joven investigador, ya que carecen de experiencia previa y exponer el trabajo propio a la crítica de otros puede generar cierta prevención. 2. Facilitar la publicación de originales derivados de trabajos de iniciación a la investigación, que en muchas ocasiones pueden tener una salida difícil en revistas científicas al uso. 3. Fomentar el esfuerzo de los estudiantes en la realización de trabajos de fin de máster, tesis doctorales o trabajos de fin de grado, premiando los mejores trabajos mediante su publicación, después de pasar el filtro de los evaluadores. Los objetivos alcanzados. Con respecto a la introducción de los alumnos en el ámbito de la publicación científica, el proyecto ha servido para involucrar directamente y en profundidad a 9 alumnos de posgrado, 2 como secretarias de redacción y 7 como vocales del consejo de redacción, e indirectamente a varios alumnos más que han expresado su deseo de colaborar en la revista, pero no en el consejo de redacción, dado que esperan enviar originales para su publicación, lo que supondría un conflicto de intereses. El conocimiento y la experiencia que han adquirido los alumnos les capacita para colaborar en tareas editoriales y estimamos que cuando termine el periodo de permanencia máximo en el Consejo de Redacción, 2 años, varios alumnos tendrán experiencia suficiente como para cumplir con sus funciones de manera independiente. Con respecto a la publicación de originales derivados de trabajos de iniciación a la investigación, es todavía pronto para analizar los resultados, ya que todos los trabajos se encuentran en proceso de evaluación y además el proceso de difusión de la revista no ha terminado. Sin embargo, todo apunta a que si se consolida la iniciativa, esta constituya un canal reconocido de iniciación a la publicación, posiblemente a través de la Tindex,
función que actualmente no cumple ninguna otra publicación. Con respecto del fomento del esfuerzo de los estudiantes en la realización de trabajos fin de máster, tesis doctorales o trabajos fin de grado, varios alumnos han recibido ya el estímulo de la propuesta de publicación y han respondido a él satisfactoriamente. Este objetivo se verá reforzado cuando termine el proceso de difusión y cuando comiencen a publicarse los originales que están siendo todavía evaluados. Metodología empleada en el proyecto. Para llevar a cabo los objetivos propuestos en el proyecto, ha sido necesario combinar la experiencia editorial de los miembros del proyecto con el trabajo de los alumnos de doctorado que forman parte del Consejo de Redacción actual. Estos alumnos han sido seleccionados por la calidad de su expediente y por el grado de implicación en otros proyectos de diversos profesores de la facultad. Los alumnos escogidos, así como otros alumnos que simplemente han mostrado su interés sobre la materia, han recibido formación por parte de miembros del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor en forma de un seminario y varias reuniones. El seminario fue impartido por los profesores Cuevas y Sánchez de la UCM y por Marcia Márquez de la Universidad de Brasilia. Una vez formados, los alumnos han participado en el proceso de toma de decisiones que ha llevado al lanzamiento de la revista, involucrándose en las reuniones formales del Consejo de Redacción, así como en la redacción, discusión y corrección de los múltiples aspectos relacionados con la política, enfoque y normas de la revista. La plataforma web de la revista es también fruto de trabajos conjuntos de los estudiantes y el profesorado, tanto durante la fase inicial de propuestas y discusión sobre qué herramientas satisfacía mejor las necesidades del proyecto, como durante el periodo de diseño y redacción de los contenidos. Se ha decidido contar con 2 grupos de evaluadores. Junior, los profesionales que obtuvieron el título de doctor después de 2007, se creó una base de datos al respecto, y los evaluadores senior, los profesionales consagrados en el área. Resultados destacados. La formación de los alumnos de posgrado en el diseño y el funcionamiento de una revista científica se espera que el próximo curso utilicen esta experiencia para colaborar en la formación de la próxima generación de investigadores nobles, que se hará cargo de una parte importante de las tareas del Consejo de Redacción. La creación de los órganos típicos de las revistas académicas, Consejo de Redacción, formado por estudiantes y profesores, y el Consejo Asesor, formado por profesionales académicos e investigadores experimentados. La creación de las bases de la revista, desde las normas de publicación hasta la elección del título. La puesta en marcha de la revista en una dirección de Internet que ahora les voy a mostrar a continuación. Esperamos que esta sea una revista científica en cuyo funcionamiento se puedan iniciar cada vez más alumnos de posgrado y una vía de publicación de la producción científica de los investigadores noveles del ámbito de la información y documentación con un futuro reconocimiento en la Tindex. Si hay investigadores noveles en la sala interesados en empezar a publicar, pueden enviar sus artículos a una dirección que aparece a continuación. Bueno, a continuación también en la presentación aparecen unas fotos de algunos de los miembros, profesores, alumnos, también por videoconferencia. En la pantalla que se muestra al fondo aparece otra alumna a distancia, miembros del equipo de redacción, y bueno, aquí también tienen trabajando. Y es que quiero mostrarles, porque me ha pedido la profesora Juliana que les muestre brevemente. Bueno, esta es la dirección de la revista, donde aparecen las normas de publicación, y también, bueno, con toda la descripción de las normas, como cualquier otra revista, el equipo editorial, quién lo constituye, quiénes son las directoras honoríficas, las secretarias, el consejo editor y demás, y bueno, información general. A ver, para volver a... por no empezar al principio. Sí, ya estaba leyendo el final. Sí. Bueno, sí, da igual, ya, gracias. Simplemente les agradezco la atención y para cualquier información se pueden poner en contacto con la profesora Juliana Botezán o directamente con la secretaría de la revista, sobre todo para el envío de originales. Bueno, muchas gracias por escucharme. Le transmitiré los aplausos. Probablemente nos esté viendo vía internet. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Isabel Villaseñor.
Ahora le vamos a dar paso al doctor Carlos Miguel Tejada Artigas, quien es vicedecano de Estudiantes y Relaciones Bueno, en este momento me están diciendo que ya ahora es vicedecano de Estudiantes y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, de donde también es profesor titular. ¿Sigue siendo vicepresidente de CEDIC? No, tampoco. Ya tampoco. Ex vicepresidente de CEDIC. Coordinador editorial. Eso sí. De la revista El Profesional de la Información. Okay. Bien, él nos va a presentar el trabajo Tendencias en los sistemas de evaluación de las revistas científicas. Una mirada desde la revista El Profesional de la Información. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias, César. En primer lugar, como no, pues agradecer a los organizadores del evento, pues el IBI y el departamento de mi universidad, pues la invitación por estar hoy entre ustedes nuevamente. Ya es la cuarta vez que visito México con motivos de distintas actividades académicas de este instituto, con lo cual estoy muy contento de estar aquí hoy. De nuevo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de lo que es el proceso de peer review, más que de las tendencias, que eso haré más, lo verán más en la publicación de la ponencia. Yo hoy aquí, debido a que tengo 10 minutos, pues voy a dar más le voy a dar más importancia a las propias reflexiones personales que tengo con respecto a este proceso, pues que yo coordino pues en esta revista que ya ha sido mencionada. Todos ya saben, todos los que tengan alguna responsabilidad en la gestión de una revista sabrán que desde luego el proceso más delicado pues es el proceso de revisión por pares, ¿no? Todas las personas que tenemos alguna relación con alguna revista, pues evidentemente tenemos una triple responsabilidad. En primer lugar, cara a la propia publicación, cara a la propia revista, en cuanto que sea una revista verdaderamente de calidad. En segundo lugar, porque, como ustedes saben, lo que es la publicación científica entra dentro de todo del proceso de la ciencia, ya no solamente de la difusión de los resultados, sino también muchas veces en la propia mejora de esas investigaciones. Como es algo que quiero también dejar muy claro, que el proceso de peer review no solamente sirve para filtrar esos artículos, sino también en muchas ocasiones pues también para poderlos mejorar. Y luego, en tercer lugar, una responsabilidad cada vez también más importante en cuanto muchos procesos que hay de evaluación, la mayoría de procesos que hay de evaluación de profesores o de investigadores están basados en la publicación científica y obviamente, sobre todo, es en el caso de las revistas científicas. Bueno, mi compañero Luis Rodríguez Yunta ya ha comentado pues que hay una diferencia de comportamiento entre las ciencias sociales y las humanidades y las otras áreas científicas, en cuanto que es verdad que las ciencias sociales y humanidades también entran en cuenta otro tipo de productos documentales como pueden ser las monografías. Mi presentación va a ir sobre todo señalando un poco cómo es el proceso de evaluación en el profesional de la información, ver también un poco en qué consiste este proceso y, como señalaba en el título, pues algunas tendencias, y ya a continuación me centraré en el papel de los revisores, ¿no? Qué tareas y responsabilidades tienen, qué opinión suelen tener sobre los propios procesos, qué motivaciones tienen y también de alguna manera pues qué digamos qué estrategias podemos llevar desde las revistas pues para poder fichar y mantener, que es muy importante y que muchas veces es muy complicado, pues a estos revisores dentro de nuestro propio equipo, ¿no? La revista El Profesional de la Información, supongo que la conocerán, ya es una revista bastante antigua, pues nació en el año 92, pero más bien como boletín profesional, y fue en el 98 cuando se puede hablar ya de una revista científica. Es privada. No está, digamos, no depende de ninguna institución. En este caso, pues pertenece pues a una persona que es su director, Tomás Bellet, que es además que de alguna manera esto, pues de alguna manera le implica cierto carácter a esta revista, ¿no? Es bimestral, está indizada por la Web of Science y en Scopus, y es una revista que quiere ser por una parte científica, pero también al mismo tiempo profesional.
Y luego también algo que ahora mismo nos caracteriza, que no lo he señalado aquí en la diapositiva, pero creo que es importante que ustedes lo conozcan, es que es una revista que el modelo económico desde hace 2 meses ya es mixto. No solamente nos mantenemos gracias a las suscripciones, sino también al pago por autor. O sea, desde hace 2 meses, pues los autores que quieren publicar en nuestra revista, si ha sido aceptado su artículo, tienen que pagar 200 euros por artículo que se publicó. Esto ha sido una decisión, pues la verdad, muy difícil, pero era la única manera que teníamos de poder mantener la revista, puesto que es una revista bastante cara de producción en cuanto a pues, la calidad del papel, es en color, etcétera, ¿no? Sí que puedo decirles, igual es un poco pronto, porque solamente han pasado 2 meses desde esta medida, pero que de momento la verdad que no hemos notado una variación en cuanto al número de artículos que solemos recibir. De momento tampoco hemos recibido quejas de autores o de la propia profesión, con lo cual parece ser que esta medida es muy arriesgada, porque de hecho en nuestra área y generalmente en todas las ciencias sociales y humanidades en España casi ninguna revista pues evidentemente pues tiene este modelo pues de pago por autor. Bueno, en nuestro caso, siempre en el proceso de peer review hay un tema muy delicado de saber quién toma la decisión final. Es decir, los editores basándose de las opiniones, basándose en la opinión de los evaluadores, o son los propios revisores. Nosotros dejamos muy claro que es siempre nuestro editor. En nuestro caso, pues el director de la revista, Tomás Baillet, apoyado pues con el resto del equipo, pues que es Javier Guayar como subdirector de la revista y yo mismo pues como coordinador editorial, ¿no? Otra de las cosas que nos caracteriza es que ya de antemano pues señalamos públicamente, claro, contribuyendo un poco pues a la transparencia que es fundamental en cualquier revista, los tipos de artículos pues que no vamos a aceptar, porque consideramos pues que no son de interés. Esto ha sido muy polémico porque, por ejemplo, no aceptamos análisis bibliométricos que no aporten métodos nuevos, tampoco aceptamos estudios de usuarios, lamentablemente. Eso sí, sobre todo con la visión de que son tanto los estudios bibliométricos como los estudios de usuarios, muchas veces, pues claro, el único interés que tienen es pues para el grupo de revistas o publicaciones que pueden hacer el estudio o de cara a los usuarios de una determinada biblioteca, pero para el resto son conclusiones y demás pues que tampoco tienen demasiado interés, a menos, vuelvo a señalar, que tengan métodos nuevos. De hecho, hace poco acabamos de publicar un artículo de una prestigiosa investigadora en estudios de usuarios, que ha sido también nombrada por la profesora Isabel Villaseñor, precisamente sobre nuevos métodos en los estudios de usuarios. Tampoco publicamos pues análisis de usabilidad de webs, porque un estudio de este tipo pues dentro de 2 meses ya no sirve, a menos que marque una nueva tendencia o marque unas nuevas características, o estudios ahora mismo que en su día nos empezaron a llegar mucho de conteos, a lo mejor con las redes sociales, pues número de me gustas que tienen una determinada institución en Facebook. Bueno, este tipo de cosas pues ya de antemano pues no decimos que no lo publicamos. Tampoco la actualización de observatorios, rankings y estadísticas, que todos los años aparece una nueva publicación con esos nuevos datos, publicación parcial de resultados, todo lo que se llama la publicación salami, ¿no? Pues son cuestiones pues que no, ya de antemano señalamos que no lo vamos a aceptar. De hecho, estos son los datos del año pasado. Nos llegaron 176 propuestas de artículos, 70 de ellos, casi el 40%, ya el equipo editorial dijo que no lo íbamos a evaluar.
ya lo rechazamos. Y luego ya fueron aceptados para la revisión 106, de los cuales fueron aceptados para publicar 64 y fueron rechazados tras la evaluación 42. Esto nos da una tasa de rechazo pues del 63,6%. El tiempo que tardamos desde que un artículo no se entra hasta que se acepta o no se acepta, es decir, una vez que ha pasado esa revisión, en el caso de los artículos son 63 días y en el caso de otros textos 53, unos 2 meses más o menos. Y ya la publicación evidentemente puede tardar un poquito más, estamos hablando de unos 100 y pico días. Suele ser, en este aspecto, creemos pues una revista bastante ágil pues frente a otras, ¿no? En el año 2013 pues participaron 128 evaluadores, pues la mayoría no pertenecían al consejo asesor. Este era el perfil pues desde investigadores, sobre todo profesores de universidad y también profesionales, que creo que es muy importante, puesto que nuestra revista pues tiene ese doble carácter científico y profesional, como antes les señalaba. En cuanto al tipo de institución de estos evaluadores, pues como era de esperar, por lo que antes les señalado, pues la mayoría proceden de la universidad, de institutos de investigación y luego de distintos sectores profesionales en los cuales pues nuestra área pues tiene importancia, ¿no? La mayoría son del sector público, aunque también tenemos bastantes evaluadores del sector privado. Bueno, aquí tienen un poco los datos por universidades, como pueden observar, prácticamente tenemos evaluadores de todas las universidades que tienen los estudios de biblioteconomía y documentación y de otras muchas universidades. También la procedencia geográfica es muy variada de estos evaluadores, aunque lógicamente están sobre todo más concentrados pues en Cataluña, en Madrid, y luego también tenemos pues evaluadores que han actuado en el 2013 extranjeros, en este caso 5. Bueno, en cuanto al proceso de revisión, bueno, todos ustedes ya saben que es el proceso que se llevan a cabo para evaluar los trabajos, pues para una publicación científica, para garantizar su calidad, y sobre todo los dos objetivos son evitar publicación de textos con mala calidad, no originales, redundantes, que no tengan información relevante para los lectores de la revista. De ahí, por eso, el papel del editor precisamente en los criterios que antes les indicaba que tenemos en la revista, y luego también, como antes les señalaba, pues evidentemente para poder mejorar esos artículos. Este proceso pues tiene una serie de ventajas, sobre todo es que por mucho que se esté hablando de otros procesos alternativos, que luego muy rápidamente haré referencia a ellos, no se consideran hoy por hoy una alternativa mejor a la que ahora mismo existe, y luego pues evidentemente que mejora estos trabajos de investigación. Los inconvenientes, pues claro que son procesos lentos, que no siempre se detecta la mala conducta, que estos evaluadores, pues evidentemente no es un cuerpo uniforme, hay distintas formas de actuar. Yo, desde luego, desde mi papel en la revista lo veo. Tengo evaluadores duros, otros muy blandos, unos que aceptan todo, otros que todo lo contrario. Entonces esto es complicado, ¿no? Y luego este proceso muchas veces puede también frenar la innovación o el demasiado academicismo. Esto lo hemos visto sobre todo en muchas propuestas que nos llegan más desde el sector profesional, pues que muchos evaluadores más academicistas lo rechazan por cuestiones más de forma académica, más que en cuanto a que sean propuestas pues que en realidad puedan tener su propio interés. En cuanto a esas nuevas tendencias que en el proceso de revisión, como no tengo tiempo, básicamente las voy a sistematizar en 4 aspectos. En primer lugar sería pues quién hace esa revisión, si expertos, lectores de la revista, o lectores o expertos, en qué momento se hace, si antes de la publicación, en la propia publicación o post la publicación, si esa revisión si va a ser anónima
anónima o no, si se va a conocer el nombre de los evaluadores, y luego, por último, si esas revisiones se publican o no se publican. Aquí tienen toda una serie de cuadros que hablaríamos de ventajas o inconvenientes. Este cuadro no es mío, es de las investigadoras Fernández Morales y Jiménez Toledo, que lo sistematizaron muy bien y que lo encontrarán en las actas. Y ya rápidamente pues paso, como les señalaba, a las cuestiones clave en cuanto a lo que debe ser la función del revisor. Todos sabéis que deben de evaluar esos manuscritos con un determinado dictamen, que tienen que razonar esa decisión con unos comentarios detallados, que nosotros les pedimos que sean numerados para que así los propios autores lo tengan más fácil, que sean claros, constructivos, para que el propio editor pueda justificar el rechazo o para que sirvan, como antes señalaba, para mejorar el texto. Y algo muy importante es que que el revisor no diga lo que el artículo que a él le hubiera gustado escribir, ¿no? O sea, no debe proponer que el autor escriba otro artículo diferente, se debe de someter pues a tener que evaluar lo que realmente los autores pues han presentado. Deben ser honestos, es decir, no debe ser un evaluador si no se posee una experiencia y no conoce en profundizar el texto, debe tener un comportamiento ético, no distribuirán ese texto antes de que se haya publicado, deben de señalar al editor cualquier conflicto de intereses, no debe de hacer comentarios ofensivos o personales, y pues un buen evaluador, en consecuencia, pues tendría que ser un experto en la temática del artículo, que haya publicado recientemente sobre que haya publicado recientemente sobre el tema del artículo, que no haya sido coautor del autor, que pertenezca a una institución diferente a la del autor, que se comprometa con los tiempos, es muy importante, que conteste, si no puede hacer una revisión, todos andamos siempre muy ocupados, y si en un momento dado nos llega una solicitud de una revisión que no la podemos hacer en ese momento, por lo menos contestar y decir que no la vamos a poder hacer, que sea constructivo y no destructivo, que sea objetivo, que entienda bien el idioma. Esto muchas veces nos pasa con evaluadores extranjeros, que podemos tener problemas luego en la propia redacción de esas evaluaciones. Las motivaciones de estos revisores pueden partir, evidentemente, primero por una cuestión de responsabilidad, puesto que ellos sean conscientes de que una revista en realidad se puede editar gracias a este proceso y que gracias a que haya unos revisores. Por eso nosotros invitamos muchas veces a los autores a que sean también revisores, que tengan una vinculación con la revista o la institución editora, que tengan que les sirva para desarrollarse profesionalmente o para su acreditación, que pueda haber una remuneración económica. Nosotros antes en la revista, antes de la crisis, pagábamos a los evaluadores, pagamos 80 euros por cada una de esas evaluaciones. Ahora, claro, evidentemente nos resulta imposible, y también le puede servir, que eso nos lo dicen muchas veces los revisores, porque les permite conocer, ser los primeros en conocer, pues evidentemente nuevas investigaciones. Señalar también que ORCID ha encargado a este consorcio, a CASRAI, pues un proyecto para establecer una forma estándar de reconocer el trabajo pues de estos evaluadores. Y ya de cara a los propios gestores de las revistas, pues claro, evidentemente es muy importante pues cómo fichar a estos revisores y cómo poderlos mantener. Como antes señalaba, una buena cantera son los propios autores de la revista, también evidentemente el comité editorial, ya no solamente ellos como revisores, que de alguna manera pues para evitar la endogamia hay que evitarlo, pero sí que el propio comité editorial nos pueda proponer nuevos revisores, directorios, por ejemplo, como el propio ESIT. El profesional de información, la verdad que ha creado todo un ecosistema, en cuanto que ya no solamente la revista, sino tiene distintas actividades, desde este directorio, pues tiene unas jornadas que se realizan sobre la evaluación de las revistas, tiene líneas de libros, tiene muy ligada también a la revista, hay un grupo también de prospectiva, que es el grupo CENKEPI, ¿no?
Y ya, acabando, antes que ya me han sacado la tarjeta roja, antes de que me saquen otra tarjeta con otro color más agresivo, es como poderlos... no existe, ¿verdad? El negro, yo creo, que me hagan un negro de la pantalla. Bueno, cómo poderlos mantener. Para los evaluadores es muy importante que haya una retroalimentación, es decir, que tengan un contacto muy directo con el coordinador editorial o con el editor. Los propios revisores muchas veces tienen sus propias dudas con respecto a su trabajo, porque desde luego no es sencillo, y es importante que ese coordinador editorial o ese editor responda muy rápidamente y que les oriente pues también creando guías claras a lo que deben poder hacer o no deben de poder hacer. También el tema de reconocimiento, pues todo lo que es el tema de esos certificados, pues para que lo puedan presentar pues para sus méritos. También poderlos mantener por medio de suscripciones gratuitas a esas publicaciones en caso que evidentemente sean de pago. Que aparezca también dentro de lo que es el propio reconocimiento, pues en la web de la revista, en el último número a lo mejor de la revista de cada año, cada 2 años, pues su nombre. También que se les dé plazos realistas. O sea, nosotros... Doctor, ya se le acabó su sí, tiempo. Y ya está. Vale, estupendo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Miguel Tejada. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Susana María Ramírez Martín, quien, además de ser doctora en Historia, también es doctora en Historia de América y es máster en Archivística. Bien, también es profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación en el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ella nos va a presentar el trabajo Órdenes Nuevos y Documentos Antiguos, el usuario de archivo ante las nuevas tecnologías. Doctora Susana, tiene la palabra. Adelante. Bueno, antes de nada, agradecer al doctor Ríos, que es el organizador de este seminario, y a Libby la acogida que han tenido tanto a mi persona como a la comunicación. Y aunque empiezo también pidiéndoles excusas porque en el folletito aparece como órdenes nuevos y no, es un repositorio, serían los odres. Es un concepto un poco bíblico, pero como ayer ya el profesor Francisco Esquivel utilizó la palabra arca para describir el lugar donde se guardaban todos los repositorios de libros de las bibliotecas, pues cuando le oí a él me pareció que había elegido fenomenalmente bien el título de mi comunicación. Cuando hablamos de odres nuevos... odres nuevos, documentos antiguos, me estoy refiriendo sobre todo a archivos históricos y, por lo tanto, cómo se enfrenta ahora mismo el usuario de un archivo histórico ante estas nuevas tecnologías. La situación es que la irrupción de la era digital, dinámica, cambiante, aparentemente inabarcable, ha supuesto un desarrollo de nuevos paradigmas, de retos en el desempeño profesional de la actividad archivística. Eso es una realidad que ahora mismo todos los compañeros que estaban dedicándose a la profesión de archivos, que han estado en la mesa anterior, lo han puesto de manifiesto, ¿no? La característica fundamental es que nos enfrentamos a dos características que no tienen otros documentos de las ciencias de la documentación, que sería el carácter único y el carácter probatorio de los documentos. Cuando yo he estado eligiendo la palabra odres es sobre todo porque todo fondo documental tiene que estar en un depósito físico, tanto sean documentos analógicos como documentos digitales. O sea, necesitamos servidores con una potencia importante que puedan conservar y que puedan mantener estos documentos digitales. Por otro lado, el archivo, existen conceptos que ahora mismo se confunden.
porque se están utilizando de unas maneras que están en esa tierra un poco que lo ocupan desde diferentes perspectivas. Sería como un elemento poliédrico el archivo ahora mismo. Cuando hablamos de custodia, no es lo mismo que hablar de conservación. Los compañeros que han estado hablando aquí antes lo han dejado muy claro. Una cosa es atrincherar el documento en una mina de sal a 20 grados y que nadie lo toque. Y otra sería la conservación, lo que es el uso, el acceso, la difusión de ese patrimonio, es decir, el acceso. Por lo tanto, estos 4 elementos, estas 4 características no son para nada sinónimos y que se están utilizando como tal ahora mismo en la práctica. En la última cumbre iberoamericana, o en la penúltima, no sé en cuál, en una que fue en Cartagena de Indias, donde se hizo una visión muy importante sobre la importancia de lo que era el documento dentro de la Comunidad Americana de Naciones. La directora de entonces del Archivo General de Indias decía que, a diferencia de la palabra hablada, que acababa perdiéndose en el espacio, los archivos, tanto sonoros, fotográficos, fílmicos, documentales, recogen la palabra escrita, la conservan en documentos y la difunden con la misma fidelidad con que se escribió, haciéndola perdurar a lo largo de los siglos. Si vamos a un poco de historia, es decir, este sería un poco el concepto archivístico, ¿por qué ahora mismo se están digitalizando estos archivos? En el ámbito europeo era con un objetivo que se tuvo en el año 1999, ya hace mucho tiempo, en Lisboa, donde se intenta crear lo que es un ámbito electrónico con la intención de crear la sociedad de la información para todos. Ese primer proyecto, que se le llama el Convenio de Lisboa, luego después se ha ido pasando por diferentes proyectos, fundamentalmente el Europe, tanto 2002 como 2005, y luego el I 2010. Se supone, todo esto me lo voy a ir saltando, se supone, porque ya lo verán ustedes todo el desarrollo de las inquietudes de la Unión Europea y por qué estamos ahora mismo digitalizando los archivos históricos, tanto en todos los sitios. Fundamentalmente se supone que desde el año 2010 lo que se ha intentado es poner estas bibliotecas y estos archivos digitales para promover la diversidad cultural. Ese sería un poco el objetivo. No tanto hacer que el archivo, la digitalización, sea una digitalización para el acceso como para la difusión proactiva. ¿Para qué estos odres nuevos? Por necesidades archivísticas fundamentales, es decir, proteger los documentos originales y extender su consulta. Eso sería lo más prioritario. Y luego para facilitar el acceso. Ahora mismo la Administración Electrónica está diciendo y está presumiendo de que tiene abierta la oficina 365 días durante 24 horas, evitar que los investigadores estén colapsando todos los días el centro físico. A un investigador le es mucho más fácil que desde su casa estar accediendo a los repositorios, reducir el tiempo de apertura. Cuando yo empecé a investigar en el Archivo de Indias, recuerdo que abrían los sábados, los días de diario estaba abierto hasta las 6 de la tarde, ahora mismo están abriendo de 9 a 2 y ya no hay más apertura posible. La extensión territorial, esto es otra de las cosas, y es que se están internacionalizando las líneas de investigación porque se están dando una apertura a las fronteras. Ya no hay que solamente en México se estudia historia de México, sino que ahora un chino perfectamente puede estudiar historia de México si le apetece, porque va a poder acceder a por vocación, por voluntad, por iniciativa, pero sí que va a poderlo hacer. La conservación, por lo tanto, es un conjunto de medidas preventivas o correctivas adaptadas a garantizar la integridad física, importantísimo de lo que han dicho nuestros compañeros de antes. Física, no solamente hay que guardar la información de los documentos, sino también hay que proteger los soportes que contienen esa información.
y a tenerla funcional. Es decir, ¿de qué me sirve tener el cuaderno, tener un CD o tener una casete si yo imposible voy a poder acceder al contenido que tienen dentro? O sea, no solo tengo que conservar el documento, sino que lo tengo que mantener en uso y en funcionamiento. Por lo tanto, lo que se está poniendo ahora muy de moda sería la digitalización. Y en este entorno, pues lo que se están intentando es mantener, por un lado, los archivos físicos y, por otro lado, los archivos digitalizados. Lo que pasa que vamos a darnos cuenta que eso exige una duplicidad de soportes, de inquietudes, de personas, con el gasto añadido que esto está generando. Entonces, aquí también hay que ver, por un lado, qué se va a digitalizar. No todo es susceptible de digitalización. Y, por otro lado, habría que hacer unas campañas y unas políticas de selección de cuáles van a ser los objetos que van a ser candidatos a la digitalización. Y, por otro lado, vamos a necesitar también que ver qué vamos a hacer con lo que ya hemos digitalizado. En el caso de los documentos, lo que sería documento, tanto sonoro como fotográfico, no se pueden eliminar los documentos digitalizados. ¿Por qué? Porque tienen un valor probatorio. El valor probatorio no lo va a tener la digitalización, lo va a tener el documento original. Por lo tanto, aquí vamos a estar en esa tierra de frontera de ver qué digitalizo, para qué, con qué objetivos y demás. No he podido por menos de ponerles aquí un poquito mi ramalazo de archivista y archivística y archivólogo, que aquí también utilizan esa palabra, para decirles que cuando nosotros nos enfrentamos a un fondo, a un acervo, nosotros tenemos no solamente que conservarlo en una lata, sino que tenemos que identificarlo, tenemos que organizarlo. Cuando hablamos de organización nos estamos refiriendo a clasificarlo, instalarlo y describirlo con las características óptimas posibles, y, por otro lado, tenemos que recuperarlo. Por lo tanto, la digitalización tiene que ser un proceso final a la organización. Nosotros no podemos digital por digitalizar. Tenemos que digitalizar lo que ya tenemos organizado. Un único objetivo es que tendríamos que estar consiguiendo fuentes documentales al servicio del ciudadano. En el mundo globalizado, pues aquí fíjense, las fronteras desaparecen, se promueve la cooperación internacional, las experiencias, por ejemplo, las experiencias tanto del Consejo Internacional de Archivos, ICA, como de la UNESCO, están favoreciendo el proyecto Interpares. Todo esto está favoreciendo estas campañas y esta puesta en común de recursos y experiencias que sirvan de cooperación para diferentes instituciones. Y en este contexto nacen los portales archivísticos. Nace el portal archivístico en España Pares y en México Argena, pero aquí les he utilizado estos dos ejemplos para ponerlos de modelo y para que vean que esto existe, pero que en Colombia hay otro portal, en Bolivia hay otro portal, en Uruguay hay otro, y me limito a esto simplemente a decirles que qué pasa frente a un usuario. Pues que lo que yo me voy a encontrar simplemente por características son dos presentaciones totalmente diferentes, con dos motores de búsqueda totalmente diferentes, con dos sistemas totalmente diferentes. Y ahora ustedes digan a esas personas que están ahora mismo entrando en un archivo, no hay ningún nacido digital, no hay nadie que ya haya nacido con la tecla en el dedo. Entonces, ¿qué pasa? Hacen falta unas políticas de formación de usuarios fuertes para que esto se pueda sacar el rendimiento que verdaderamente tiene el potencial, porque si no, son herramientas muy potentes de las que no vamos a sacar fruto. Y como decía Andrés también esta mañana, creo que en la primera mesa, hacen falta unos tutoriales que, entre comillas, eduquen a ese usuario de estos portales. Argena no les voy a sorprender, depende de la Secretaría de la Gobernación. Le he puesto solamente las cosas que nos diferencian, no las cosas que son iguales. Depende de la Secretaría de la Gobernación.
está en origen en el programa Archidoc. Es una base de datos que en el año 2011 ya tenía 207 fondos descritos, totalmente descritos al nivel de fondo, y lo que supone un 36,5% del total del acervo histórico, no del intermedio, sino del histórico del Archivo General de la Nación. Es el portal de difusión del Sistema Archivístico de México y el impulso lo recibe porque empieza a abastecer de documentos al proyecto Memoria del Mundo. Pares depende del Ministerio de Cultura. Los antecedentes son en la digitalización que se hizo de una manera piloto en el Archivo General de Indias como consecuencia de la conmemoración del 5º centenario en 1900. ¡Uy, cómo se pasa el tiempo aquí! En 1992. Luego pasó a ser AER. Bueno, esto se lo leen tranquilamente. Una cosa importantísima serían los mitos de la digitalización. Es decir, si yo ya he conseguido digitalizar, pero ¿qué pasa? No todo está identificado, no todo está descrito y hay una falta increíble de recursos. Y hay otro elemento, y es lo que decían los compañeros de la mesa anterior. ¿A quién tenemos haciendo las descripciones de estos documentos? Entonces, yo, para no hablar mal de ninguna casa, voy a hablar mal de la mía y les traigo un ejemplo como un documento de Benjamin Rus, que es uno de los padres de la independencia norteamericana. En el archivo, en Pares, está descrito como Benjamin Pins. Ustedes van a buscar Benjamin Rus y ¿qué pasa con las cadenas de caracteres? Que no te ofrece el documento que existe, está digitalizado y que puedo perfectamente acceder a él. La situación de los usuarios ante estas herramientas, pues fundamentalmente, hasta que no lleguen los nacidos digitales, tenemos que reconocer que la tecnología no es del todo amigable. Los portales, los catálogos automatizados, los instrumentos de descripción, cuesta mucho poder acceder a esas herramientas. Se apaga el buscador del acervo en el AGN y tienes que ir al jefe de referencias para que te diga a qué botón hay que dar para que aquello empiece a funcionar. Las dificultades en la localización y en el acceso tanto a los centros, primero a los centros, tengo que saber dónde están los documentos, y luego a las fuentes. Y luego también hay que replantearse un poco la figura del usuario, porque hay diferentes modos de acceso a los documentos. No todo el mundo quiere el documento para lo mismo. Si recuerdan el compañero que habló de la Cineteca, sería interesante ver cómo él preguntaba, ¿y usted para qué quiere ver esto? Porque, claro, no puedes ofrecer un incunable a cualquier persona o una cinta fílmica igual a cualquier persona. Diferentes presentaciones y el carácter efímero de la web es también otra de las cosas importantes. ¿Esto repercute en qué? En una pérdida de tiempo por parte de los investigadores. El usuario se desespera enfrente de un motor de búsqueda o enfrente de los portales institucionales, y que las nuevas tecnologías exigen obligatoriamente conocimientos informáticos. O sea, una persona que es un analfabeto digital ahora mismo o tecnológico no puede enfrentarse a esto. Otra de las cosas sería el abandono de los procesos manuales como un riesgo. Yo no estoy diciendo que tengamos que depender del proceso manual, pero claro, la web se cae una mañana y nadie puede sacar dinero de un banco. Eso también es un riesgo. Y por otro lado, los diseños. Hay muchas veces que prima el diseño sobre el contenido, y por eso las monadas de los informáticos las pagan los investigadores. A modo de conclusión, y ya termino, si quieren se lo pueden leer, pero sobre todo yo creo que lo que más se necesita es, desde el punto de vista del investigador o del usuario, una formación, clarísimamente. O sea, cuando uno llega a un archivo no puede llegar directamente, porque necesita una fase previa, básica, previa. Y por otro lado, por parte del archivo, el archivo necesita ofrecer una distribución de contenidos especializados. No lo va a poder digitalizar todo, tiene que elegir, y esos criterios de selección son vitales, porque sin querer estamos sesgando las líneas de investigación futuras.
Y por otro lado, buenos proyectos de digitalización basados pues eso, en la selección de documentos, en que las digitalizaciones sean buenas y en la actualización constante de los formatos. Esta es una frasecita del director del Archivo General de la Nación de Colombia y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Susana María Ramírez Martín. Entramos a una pequeña sesión de preguntas, si es que tienen alguna que hacerle a nuestros panelistas. A la 1, a las 2, a las 3 nos vamos a ir a comer, así es que tienen todavía tiempo, 2 minutitos. ¿Alguien? ¿No? Parece ser que estamos en ese tenor. Bueno, no nos queda más que darles las gracias y darles la despedida a nuestros panelistas del día de hoy, en esta sesión número 4, ¿sí? Con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Llegamos a la parte final de nuestras actividades de este 11º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación. En esta parte final quiero señalar 2 cosas. Primero que como todo proceso de investigación y con tantas aportaciones muy buenas, prácticamente todas, en realidad uno siempre termina con más preguntas y siempre se lleva uno mucho más trabajo a casa, además del que ya implicó llegar aquí. Entonces, lo digo porque me parece que en todas y cada una de las mesas se suscitan un conjunto de reflexiones, un conjunto de inquietudes que de verdad te harían ganas tenerlos todo el tiempo en casa, sobre todo a nuestros colegas extranjeros y a otros colegas que nos han invitado, que nos han acompañado ahora de otros estados de la República Mexicana para continuar con este diálogo. Afortunadamente nos enviarán sus participaciones, nos enviarán sus capítulos del libro para producir el libro colectivo que da origen a este seminario y que, como decíamos, desde ayer pues ya tiene una gran tradición de trabajos académicos que se irán sumando ahora junto con las ediciones que en video se hacen y se ponen posteriormente en la red para que mucha más gente tenga acceso a todos estos elementos que ahora se han discutido. Las temáticas han sido múltiples, las participaciones muy, muy afortunadas, los materiales que nos han presentado, me da muchísimo gusto que nos susciten este espíritu de crítica, este espíritu de confrontación, de análisis, porque ese es el eje y esa es la razón de ser de nuestro trabajo de investigación, cuya racionalidad nos implica siempre la crítica como uno de sus elementos sustantivos y que sobre esa base nos permite avanzar. Quiero dar las gracias pues a todos y cada uno de los colegas que nos han brindado su apoyo en cuanto a sus comunicaciones, en cuanto a la lectura de otros colegas que han enviado su trabajo, así como aquellos colegas que nos lo enviaron a través de un video, y todo ello me parece muy afortunado porque se sostiene el eje de la comunicación, el cual nos ha convocado. Quiero referirme también mi agradecimiento muy especial a la Universidad Complutense de Madrid a través de la doctora María Teresa Fernández Bajón, cuya representante, que en su carácter de representante del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación, nos ha acompañado y pues es un elemento estructural para este seminario, así como a la Escuela de Ciencias de la Información, responsable ella, la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, que nos ha acompañado, por supuesto a la sección departamental de Biblioteconomía y Documentación, que en este caso vino representando el doctor José López Yepes, y que, bueno, quedó de estar aquí, yo creo que en un momento por acá se aparece. Bueno, pues a todos ellos muchísimas gracias y por supuesto a ustedes por acompañarnos en estos 2 días de trabajo, por sus comentarios, por sus preguntas, porque sé que además han de iniciar un diálogo fructífero con nuestros colegas que ahora nos han acompañado. Y yo quiero decirles que para mí ha sido muy, muy importante la incorporación de estos diálogos con los profesionales, porque nos da un referente de realidad que es importante retomar
y que es importante revisar desde el lado de la academia. Entonces, estoy muy contento por eso, así como por el conjunto de aportaciones que nos han dado e insistir que esto es un diálogo sobre el cual hemos de seguir bordando. Particularmente agradezco a la doctora María Teresa Fernández Bajón por el empeño, por el esfuerzo que esto ha significado, lo mismo que cuando nos reciben allá, y como siempre decirles que muchísimas gracias por estar con nosotros y que esperamos que esto siga siendo siempre este trabajo de hermanos países, hermanos académicos, hermanos intelectuales, que llevamos como una empresa que no acaba, sino que siempre nos deja retos nuevos. Yo quisiera pedirle como una deferencia, y porque además es para mí un gusto y una distinción que así sea en este momento, pedirle a la doctora María Teresa Fernández Bajón que ella sea quien clausure esta jornada de trabajo y que nos brinde unas palabras que ella considere en su pensar y en su sentir para cerrar con esta sesión. Así que adelante, perdón. Y antes de eso, porque si no a mí se me va a pasar y la doctora no tiene necesariamente por qué hacerlo, quiero agradecer al grupo de colaboradores del instituto que me ha apoyado y que ha hecho posible este trabajo, desde la parte técnica, desde la parte de las redes sociales, desde la parte de la organización académica, que me acompaña el secretario académico, y por supuesto a todos aquellos que desde la parte de la secretaría, desde la parte administrativa, hacen posible que este evento sea posible. A todos ellos les expreso mi agradecimiento y nuevamente también a ustedes por acompañarnos. Doctora, ahora sí. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras, porque para mí sí que es un honor y un orgullo poder clausurar un año más una nueva edición del Seminario Hispano-Mexicano. Como decía en la intervención inaugural, aquí o allá, o allí o aquí, nos sentimos con esos lazos, ¿no?, científicos y emocionales. Bueno, yo quiero dejar constancia, desde luego, en nombre propio y en nombre del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, que dirijo y represento, quiero dejar constancia, como digo, toda la gratitud y reconocimiento de las distintas instituciones que han favorecido y han potenciado la celebración de la 11ª edición del Seminario Hispano-Mexicano. Todos los participantes, profesores, estudiosos, investigadores y todos los que han colaborado para hacer realidad esta edición. Especialmente el departamento, la persona de Isabel Villaseñor, como secretaria académica, también la secretaria administrativa, María José, que ha contribuido y ha estado muy pendientes de todos estos, de las comunicaciones y trabajos que, como todos sabemos, conllevan. Finalizo expresando también mi satisfacción por la nueva publicación, la edición del libro, que recoge todos los contenidos científicos del seminario anterior, el 10º, que celebramos en España. Tengo que decir que por sobrepeso no hemos podido traer más ejemplares, hemos traído muy poquitos, que hemos distribuido entre algunos de los que participaron en el seminario anterior en España, pero que traeremos el resto, que se conservan, los tenemos en el departamento y ya veremos la manera de trasladarlos. En la biblioteca Isabel ha dejado un ejemplar. Bueno, mi deseo, desde luego, es de continuidad con este proyecto que nació como hace más de 11 años, eso es la verdad, pero bueno, en formato de seminario ha nacido hace 11 años y digo que mi deseo es de continuidad de este proyecto compartido, ¿no? Y, por supuesto, dejar puesto de manifiesto o manifestar que la próxima celebración será en España, será, como viene siendo habitual, entre Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Extremadura, que tengo que manifestar que el doctor Vivas me ha comunicado que les dé un abrazo y sus recuerdos, porque en realidad él sí quería estar aquí,
junto con nosotros. Y nada más ni nada menos que, y rememorando un poco las palabras que acaba de decir Jaime, que me han recordado a un encuentro que tuvimos la semana pasada con la embajadora de México en España, la nueva embajadora Roberta Layús, que decía, es que somos dos países que se complementan. Ese era un poco el mensaje que nos trasladó en el encuentro que tuvimos. Y es así, así lo confirmo por mi parte. Y de verdad, muchas gracias por su presencia, todos mis compañeros que hemos venido de España, y que nos volvemos a ver muy pronto. Gracias. Antes de que el doctor Jaime me diga, ¿no has clausurado? Que ya creo que me lo ha hecho en alguna ocasión, ¿no? No recuerdo, Maite, pero seguro que lo iba a hacer. Sí. Bueno, pues nos ponemos de pie. En el día de hoy, 25 de abril de 2014, a la hora 15:10, queda clausurado el 11º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación, bajo el título La información y sus contextos en el cambio social, celebrado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.